Bienvenidos, es el quinto domingo después de Pentecostés y guiado por el Evangelio, las lecturas que tenemos, vamos a recordarnos por la palabra de Dios que Dios es más poderoso que nuestras circunstancias. Todas nuestras lecturas hoy nos recuerdan que Dios tiene el poder, la voluntad y el deseo de rescatarnos, de salvarnos de circunstancias peligrosas o como sea, especialmente cuando pensamos de nuestra condición espiritual, ¿no? Que Dios ha proveído para nuestra salvación. Entonces empezamos con la oración matutina de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me preserves y me guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando que nos quieres decir y creer que nos dices. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecados de la voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Deberías echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados. Perdónanos por el amor de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia, Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Escucha la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor. Solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Señor, cuya presencia misericordiosa nunca deja de gobernar y dirigir a los que has alimentado en tu amor y adoración. Haz que reverenciemos y amemos sin cesar tu santo nombre. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro de Proverbios, una colección hecho, probablemente no todo dicho, pero colectado por el rey Salomón, en el hijo del rey David, un hombre famoso por ser sabio, y esos versículos nos recuerdan del poder de Dios y cómo sirve como protector para los que confían en Él. De Proverbios capítulo 30. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Nuestra segunda lectura para hoy viene del libro de historia, libro de Hechos, la historia del crecimiento de la iglesia cristiana en sus primeros días. En este capítulo encontramos San Pablo en su jornada a Roma para ser juzgado por su caso, para ser juzgado ante el emperador. Entonces va a parecer muy similar a la lectura del Evangelio en las dificultades que encuentran en su viaje y la manera en que Dios va a rescatar y preservar sus compañeros. De Hechos capítulo 27. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después, se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva.
Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron el mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de ellos, de todos, y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y quien siervo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cantamos entonces nuestro himno del día, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Perdido andaba, él me halló, su luz me rescató. Su gracia me enseñó a vencer, mis dudas disipó. Qué gozo siento en mi ser, mi vida él cambió. Peligros, lucha y aflicción los he tenido aquí. Su gracia siempre me libró, consuelo recibí. Y cuánto extensión por siglos mil, brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre allí, a Cristo es el Salvador. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿puedes recordar un ejemplo en su vida de un momento en cual tenía miedo de perder la vida? Para mí esos momentos he tenido algunos.
pero unos momentos que ha tenido habían instantes, fue momentos instantes, right? No tiempo, no había un tiempo muy largo. Yo puedo recordar, por ejemplo, manejando en Dakota del Sur, mi estado donde tenía congregaciones antes de llegar aquí en Yakima. Y había un domingo de la Pascua, después de las misas, tenía dos congregaciones, una congregación en la ciudad, otra en el campo, y pasando 11, 12 en la mañana, después de las misas, fui para la casa de unos miembros de mi congregación en la ciudad. Y manejando en el interstate, había la Pascua y todavía había nieve por todos lados. Y la cosa sobre los Dakotas también tiene que ver con el viento. Right? Hay viento bien fuerte en South Dakota. Y como era temprano en mi ministerio, temprano en vivir en los Dakota, yo no entendí que el viento es bien fuerte en los puentes, en un overpass. Right? Es muy diferente, cambia mucho cuando es así. Y decidí tratar de pasar un semi-truck en un puente. Y el viento causó que mi carro cambió su dirección posiblemente 2 veces. La verdad es que yo solamente puedo recordar mirando en toda dirección y ver en un momento de semi, el gran troje que me pasó instantáneamente en exactamente el momento perfecto. Si no había así, probablemente yo no estaré aquí hoy. Posiblemente tú has tenido momentos aquí. Lo que vamos a encontrar en el Evangelio es un momento en cual tenían los discípulos miedo por sus vidas. Esos hombres son pescadores profesionales. Entienden el mar en que tienen su trabajo, es su trabajo pescar. Son familiarizados con todas las circunstancias de su trabajo y de la naturaleza en que trabajan, pero tienen miedos por su propia vida, por una tormenta difícil en el mar en este día. Y bueno, ustedes ustedes entienden y han escuchado esta historia, pues es una de las historias más famosas de los evangelios sobre Jesucristo y sus milagros. Viene de Marcos capítulo 4. Ese día, el anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate.
El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El Evangelio de nuestro Señor. Posiblemente han tenido un momento así en la vida cuando tenía miedo por perder la vida. La mayoría en mi tiempo ha sido en un instante. Hay un momento que puedo recordar estudiando español en Ecuador con un grupo de mi universidad. Había una pequeña comunidad en la playa. Pasamos una semana en la playa Canoas, Ecuador. Y yo como un chico en este tiempo, un chico del medio oeste de los Estados Unidos, yo nunca he nadado en el mar. Right? Habían lagos pequeños en Wisconsin, en Minnesota, pero nunca he encontrado el mar, el océano, como el Pacífico. Entonces, tomé yo lecciones de nadar en mi comunidad, en la piscina, como niño. Entonces entendí bien cómo nadar, me siento muy cómodo nadando, pero no entendí yo que el océano tiene corrientes que no solamente van para la tierra, pero también hay corrientes después, right, que van al océano. Y yo no entendí. Entonces recuerdo un momento en cual la playa había, muy cerca a la pared, por ejemplo. Nadando, disfrutando mi tiempo en el océano y después dando cuenta que la playa es bien lejos, ¿right? Bien lejos, nadando y pensando, ¿cómo puedo yo regresar a Canoas, a la playa? ¿Right? Con mucho miedo. Yo puedo ahora, es divertido, pero en ese tiempo no había divertido para mí. Posiblemente ustedes han tenido. Encontramos los discípulos en un momento así, los profesionales en el mar, en Galileo, que encontraron una situación tan peligrosa, una situación que dio tanto miedo para su vida. Y está durmiendo Jesucristo. Eso es después de un sermón por Jesús en el banco. Y están cruzando. Es un lago, la verdad. Si han visto fotos del Sea of Galilee, del mar de Galilea, es bien pequeño, pero es famoso por sus tormentas rápidas y peligrosas. Hay vientos que vienen y causan las aguas. Entonces hay muchos barcos bajo la agua, el agua del mar. Y hay una pregunta que tienen ellos para Jesús. No, ¿qué dicen? Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Hoy recordamos por el Evangelio y por las otras lecturas que hay una respuesta a esta pregunta. Yo sé que vivimos nosotros en un tiempo de la cultura, de la historia, en que cosas están cambiando en una manera más rápida que ha visto la historia. Muchas personas han notado, por ejemplo, que si seleccionas 500 años en la historia del mundo, por ejemplo, desde
um, el año 500 hasta el año 1000. No hay mucho cambio. ¿Eh? Los abuelos vivieron su vida más o menos igualmente de sus nietos. Como granjeros. No había tanto cambio. Hoy vivimos en un tiempo de cambio impresionante. ¿Y cómo va a ser la vida de tus nietos? Posiblemente vivimos en el principio de una revolución de la información por inteligencia artificial, right? En cual las computadoras no necesitan tener información como programada, pero pueden aprender cosas por sí mismos. Somos en el principio de esa época, esa edad. Vivimos en un mundo en que dicen que el clima está cambiando. ¿Right? Posiblemente pueden sentir algo hoy, que está cambiando algo. Right? Hemos pasado por una pandemia recientemente que parece como algo del año 1500. Right? Hay un plago y no podemos salir de nuestras casas. Right? Y causa que nuestras instituciones y estructuras tienen preguntas. ¿Cuáles son los límites del poder del gobernador? ¿Eh? El CDC, el Centro para el Control de Enfermedades, puede mandar leyes. Tenemos esa idea que cuando está progresando el mundo, que cosas están siempre mejor y mejorando, que vamos a tener menos preguntas, menos inseguridades. Pero la verdad es que yo tengo la idea que tenemos más inseguridades hoy que antes. ¿Right? Si buscas el rato, por ejemplo, de depresión y ansiedad en la población en general, va a encontrar que en tiempos recientes, no solamente por COVID o por cualquier razón, pero en tiempos recientes están creciendo los ratos de depresión, de ansiedad clínica. Entonces tenemos esa idea que progreso siempre significa que menos necesitamos Dios. Pero el opuesto es la realidad. Y es una buena cosa encontrar situaciones en que parece que nadie tiene el control. De vez en cuando creo yo que es bueno cuando los expertos, como los discípulos en el mar de Galilea, los expertos, esos pescadores, tenían miedo. ¿Y dónde encontraron consuelo? Maestro, ¿no te importa? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué? Porque Dios mismo había en el barco con ellos. El que tenía el poder para resolver sus circunstancias había en el barco con ellos. Y lo mostró por sus mandatos: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo.
Nuestro Dios no ha cambiado. Este mismo Jesucristo que mandó a las olas calmarse, es nuestro Salvador también. ¿Por qué tienen tanto miedo? No debemos tener miedo. Siempre va a ser cosas que no entendemos. Siempre vamos a encontrar circunstancias que no podemos controlar. Y entonces, ¿qué podemos mantener nuestra sanidad? ¿Cómo podemos preservar nuestras emociones y mentes? ¿Todavía no tienen fe? No es por la fe, no es por entender quién es Dios, que Dios es más grande que nosotros. Y como dice el autor de este proverbio, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. A veces en la vida no hay nada que hacer más que recordar que nosotros no tenemos la resuelta, pero la resuelta viene por Dios. Él es la respuesta a todas nuestras preguntas, ansiedades, inseguridades. Y tiene la respuesta. En su nombre. Amén. Entonces, la oración de la iglesia. Tenemos dos peticiones hoy. Uno es por Marlon Reeker. Marlon Reeker era un hombre, yo no sé, posiblemente ustedes no saben. En mi tiempo, solamente ha vivido en el nursing home. Pero si saben más o menos lo que hace Dave Smith para nosotros cada día, diariamente, es aquí para mantener la propiedad, arreglar cosas que están, right? Eso había el papel de Marlon Reeker en el pasado para nuestra congregación. Marlon Reeker también es abuelo de Jonathan Hood. Si conoces Jonathan Hood con los 4 hijos, Marlon es abuelo de Jonathan. Bueno, Marlon murió el día martes. Entonces vamos a considerar en nuestras oraciones toda la familia de Marlon Reeker. También Marilyn Smith, quien es la esposa de Dave Smith, está sufriendo por una infección en su pierna que los doctores no pueden resolver ahora. Están trabajando con muchos antibióticos y todo eso, pero Dave ha pedido que podemos orar para Marilyn y su infección. Ok, oremos. Señor Dios, gracias por enseñarnos por el ejemplo de Jesucristo en el barco, en el mar, que Él tiene el control, que Él que ha creado el universo, incluyendo las olas y el viento, también puede controlar las olas y el viento para nuestro bien. Creemos como San Pablo en el libro de Hechos, que tenemos nosotros una promesa de un propósito más grande de parte de Dios, que tiene la voluntad de salvarnos, guardarnos, que es un Dios de misericordia y de gracia. Damos confianza para entender mejor la promesa del Evangelio, para tener más fe en circunstancias peligrosas o que parecen peligrosas para nosotros, sabiendo que tú vas a preservarnos en el futuro como nos ha preservado en el pasado también. Recordamos también Marlon Reeker, tu siervo, nuestro hermano, que ha pasado al cielo esta semana. Que estés con toda la familia de Marlon, que consueles con
el mensaje del Evangelio, la promesa de la resurrección para Él y para nosotros. También recordamos a Marilyn Smith, quien está sufriendo ahora por una infección. Que atendes a los doctores que están sirviendo a Marilyn y que te des paciencia y confianza para el futuro. En nombre de Jesucristo, oremos. Amén. El Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor. Hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Hermanos y hermanas, vayan en paz, vivan en armonía unos con otros, sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Amén. Bueno, unos anuncios que tengo yo es que Marlon Reeker, su funeral va a ser el día 8, el 8 de julio aquí en la iglesia. Creo que está a las 10:30, algo así, si tienen interés. Es la única cosa que tengo ahora. Pues hay planes. He recibido un llamado que vamos a tener posiblemente 4 mujeres jóvenes, en sus 20s, que van a llegar en el fin de julio para ayudarnos. Entonces, estoy pensando no en campamento de fútbol, pero campamento de arte, posiblemente. Pastor Salinas actualmente me recomendó un campamento así. Están haciendo en Houston, en su congregación, y creo que sería más
según nuestras habilidades como una congregación. Mis talentos son más en el área de arte que en fútbol. Es todo lo que tengo yo, que tengan una buena semana. Drink lots of water. Keep cool.